Entonces, muy buenas tardes a todos y todas. Tenemos muchos participantes que son no solamente de Chile, sino también de distintas partes de América Latina y el Caribe. Así que muy bienvenidos a todas y todos. Para nosotros, en nombre del PNUD y también de la UNESCO, es un honor poder hacer una presentación de esta publicación, de los cuales las distintas personas que van a estar participando a lo largo de la agenda van a comentar, van a describir. Y para comenzar entonces, para empezar este evento, vamos a comenzar con las palabras de apertura. Y para las palabras de apertura vamos a tener a la señora Claudia Mojica, que es representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en Chile, seguida de la señora Claudia Uribe Salazar, que es directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, Orial UNESCO Santiago. Posteriormente, el señor Raimundo Larraín Hurtado, que es jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile. Y para finalizar esta sesión va a estar la señora Silvia Rux, que es coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile. Luego de esta sesión vamos a hacer una presentación de este estudio, las 12 claves para el fortalecimiento de la educación ciudadana en Chile, el cual tenemos muchísimo orgullo de poder compartir con ustedes, y a cargo va a estar mi colega, el señor Sebastián Madrid, investigador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD en Chile, y posteriormente comentarios a la publicación por parte del señor Christian Cox, que es director del Centro de Políticas Comparadas de Educación y académico del Doctorado de Educación Superior de la Universidad Diego Portales, el profesor Eduardo Cepeda, que es profesor de Historia en el Liceo Manuel de Salas en Santiago de Chile y también docente en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y la señorita Francisca Kopman-Kuster, que es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y también estudiante de magíster en la misma universidad. Y el cierre lo va a hacer la jefa de la sección de Educación Transformativa de la Orial UNESCO Santiago. De nuevo, muy bienvenidas a todas y todos, y entonces los dejo con las palabras de apertura de la señora Claudia Mojica. Adelante, por favor. Muchas gracias, Romina. Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de mi colega Claudia Uribe y en el mío propio les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en el lanzamiento el día de hoy de este informe titulado 12 claves para fortalecer la educación ciudadana en Chile, que es el fruto del trabajo colaborativo entre nuestras oficinas de PNUD y de UNESCO. Quisiera saludar muy especialmente a Raimundo Larraín y también a nuestra coordinadora residente Silvia Rux, y presentar además un muy sincero agradecimiento a las distinguidas personalidades que nos acompañan hoy como panelistas, Christian Cox, Eduardo Cepeda y Francisca Kopman. Nos complace muchísimo que hayan aceptado nuestra invitación a comentar este informe. Y precisamente este informe 12 claves para fortalecer la educación ciudadana en Chile tiene como objetivo principal ofrecer elementos que sirvan de insumo a responsables de generar políticas educativas, directivos escolares, docentes, estudiantes, padres, madres de familia, apoderados, para implementar la educación ciudadana en las instituciones educativas. Este informe está pensado para promover la reflexión crítica entre personas generadoras de políticas y en las comunidades educativas relativa a procesos de enseñanza, aprendizaje de la educación ciudadana y procesos de gobernanza escolar. Para el PNUD, la educación ciudadana es central para impulsar una democracia sólida e inclusiva. Un elemento fundamental para la consolidación de sociedades democráticas es el desarrollo de una cultura política participativa, y a ello contribuye una educación ciudadana que fomente el aprendizaje de valores, actitudes y comportamientos que son esenciales para la paz y la cohesión social. La educación ciudadana debe además promover el conocimiento y la confianza de la ciudadanía hacia el sistema político, fomentando un pensamiento crítico, una capacidad de gestionar el disenso y la participación en los diversos procesos democráticos. Y cabe destacar que la publicación de este informe aquí en Chile coincide con un momento de inflexión para el país, al encontrarnos en el desarrollo de un proceso constituyente que se adelanta además en medio de los desafíos que presenta la pandemia de COVID-19.
Este momento sin duda invita a una reflexión sobre el significado de la democracia, comprendiéndola más allá de sus aspectos meramente institucionales, ya que su ejercicio es una condición para avanzar hacia modelos de desarrollo sostenibles e inclusivos. Y esto supone que las personas son la base y el motor de la democracia, y que esta democracia está en permanente construcción y perfeccionamiento. Desde el PNUD aspiramos entonces a que estas claves sirvan de insumo para acompañar esta reflexión, complementando otros esfuerzos que llevamos adelante desde nuestra oficina para la promoción de la participación ciudadana en el ciclo electoral y también en el proceso constituyente. De una manera más amplia, desde la perspectiva no solo del PNUD, sino de todas las agencias del sistema de Naciones Unidas, la educación ciudadana se aborda a partir del marco que nos da la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, como sabemos, adoptados por todos los estados miembros de nuestra organización. Es esta una visión dimensional desde la cual estos objetivos, los ODS, permiten contextualizar el trabajo en educación ciudadana alrededor de al menos 4 de los 17 objetivos de la agenda, los que están relacionados con calidad de la educación, con igualdad de género, con la reducción de desigualdades y la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. En todos estos objetivos hay una referencia a la ciudadanía activa y a la eliminación de barreras que excluyan a la ciudadanía de la toma de decisiones. Y en este contexto global, marcado por desafíos sin precedente, como también por los esfuerzos para construir mejores sociedades, estos objetivos de desarrollo sostenible están más vigentes que nunca. Y esperamos entonces que este espacio que hoy nos estamos dando para dialogar acerca de este potencial que tiene la educación ciudadana para construir sociedades más democráticas sea para todas y todos ustedes de provecho. Y permítanme solamente para concluir expresar mi reconocimiento. Nos habrán escuchado antes de comenzar el evento, hablábamos que ha tomado mucho tiempo, tenemos mucho entusiasmo, así es que quisiera reconocer a nuestros colegas que han trabajado efectivamente durante mucho tiempo para que este informe esté disponible, desde el equipo de PNUD, Marcela Ríos, Sebastián Madrid, Maximiliano Tam y Juan Pablo Miranda, y por supuesto Romina Kasman desde UNESCO, más otros colegas que se han sumado a estos esfuerzos. Una vez más agradecemos su participación y desde ya la invitación para seguir trabajando conjuntamente en este importante desafío de fortalecer la educación ciudadana en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mojica. Por favor, Claudia Uribe. Sí, muchas gracias, Romina, y muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan hoy en día desde diversos países de la región, incluso desde España. Así que muy bienvenidos todos y todas. Me sumo a los saludos que ha extendido mi colega Claudia Mojica, saludando de manera especial también y decir que es un honor contar con la presencia de nuestra coordinadora residente, la señora Silvia Rux, por supuesto la presencia de Claudia Mojica, representante del PNUD, y el señor Raimundo Larraín, que nos acompaña hoy desde el Ministerio de Educación de Chile, actor muy importante en toda la conversación que vamos a tener hoy. Es siempre además un honor contar con la presencia del doctor Christian Cox, quien además de ser un colaborador de larga data de la UNESCO, es una de las voces más autorizadas e influyentes en América Latina sobre el tema que hoy nos convoca. Saludo también al profesor Eduardo Cepeda, quien nos trae hoy una perspectiva muy importante que es desde la práctica docente y el aula de clase. Y por supuesto a Francisca Kopman, quien nos va a aportar una mirada muy importante desde los jóvenes. También me sumo a los agradecimientos para todo nuestro equipo de trabajo del PNUD y de la UNESCO que estuvieron detrás de bambalinas para que este reporte lo tengan hoy en día en sus manos y para que estemos justamente hoy en este evento en el que todos nos acompañan.
Con esta publicación desde la UNESCO y el PNUD hemos querido contribuir al fortalecimiento de la formación ciudadana en Chile y en la región, formación que, como todos sabemos, comienza desde las instancias más tempranas de socialización de niños y niñas y se extiende a lo largo de toda la vida. Aunque nuestro análisis da cuenta de los múltiples espacios e instancias en los que puede tener lugar la formación ciudadana, reconocemos el rol fundamental que cumple la escuela como principal espacio socializador y experiencia universal más allá de la familia, a través de los programas de estudio, pero también a través de las reglas, de los rituales, de las prácticas docentes, ejemplos, ambiente escolar, interacciones que se dan dentro de la escuela. Los niños, las niñas y los adolescentes desarrollen y refuerzan los conocimientos, los valores, las actitudes que guiarán su actuar como miembros plenos de un colectivo social a lo largo de toda su vida. Lo que haga o deje de hacer la escuela en materia formativa tiene, por tanto, repercusiones de largo aliento que impactan el orden, el bienestar y la sostenibilidad de toda la sociedad. Es por ello que varias de las claves para la formación ciudadana que aborda esta publicación aplican de manera importante a la etapa y a los procesos escolares. En el contexto que transita Chile en el marco de un proceso constituyente y de una situación pandémica de altísima complejidad, esperamos que esta publicación sea una contribución que alimente la reflexión sobre el tipo de educación ciudadana que el país necesita para tener una sociedad en que las personas puedan convivir de forma pacífica con base en el reconocimiento, el respeto, la apreciación por los derechos humanos y las libertades fundamentales y por la diversidad en todas sus dimensiones. Una sociedad donde los ciudadanos conozcan y ejerzan sus deberes y sus derechos y confíen en sus instituciones, sus normas y sus políticas. Una sociedad en la que haya mayor participación de la ciudadanía en el debate público, donde se escuchen las diferentes voces por igual, que se valore el disenso y se construya pacíficamente el consenso en torno a las políticas públicas. Y también una sociedad donde todo ciudadano o ciudadana tenga la oportunidad de elegir o de ser elegido. Para lograrlo, esta publicación proporciona justamente claves, orientaciones y recomendaciones que hacen dialogar en pie de igualdad a los actores dentro y fuera de las comunidades educativas y en donde todos pueden ser protagonistas. Desde la UNESCO y conjuntamente con el PNUD y el resto de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Chile, continuaremos apoyando los esfuerzos que ya realiza el país por fortalecer la implementación de la educación ciudadana en todos los ámbitos y niveles educativos. Creemos que esta puede ser un elemento fundamental para la recuperación y para la reconstrucción social en la que todas y todos los chilenos deberán participar para superar los desafíos que hoy enfrenta este gran país. Con esto termino agradeciéndoles y esperando que esta publicación resulte de su interés. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora. Le doy la palabra al señor Raimundo Larraín, jefe de la División General de Educación, por favor, del Ministerio de Educación de Chile. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, en particular al equipo UNESCO y a los investigadores que han liderado la elaboración de este documento que presenta una mirada bastante única, actualizada, pero sobre todo transversal y bien profunda del tema en un momento que, tal como ustedes señalan, es importante en la historia de nuestro país, no solo de cara a los próximos procesos electorales, sino que también de cara al proceso constituyente, que va a definir también los modos de convivir que vamos a adoptar en el país por las próximas décadas, y también por las luces
que da respecto de los propósitos de una educación ciudadana sólida, que sabemos son esenciales para lograr trayectorias educativas, formativas, integrales, y que se basa en una razón muy simple, y es que la educación ciudadana nos enseña y nos permite convivir en las escuelas. Y no da lo mismo cómo se convive en las escuelas. Tenemos desafíos importantes en materia de educación ciudadana. Junto con el CIMSE del año 2018 se presentaron los resultados de un primer estudio nacional de formación ciudadana, y este estudio refleja que el conocimiento cívico de los estudiantes muestra brechas significativas según género, según grupo socioeconómico, ¿ya? Las mujeres tienen más conocimientos cívicos que los hombres, y al mismo tiempo los estudiantes de establecimientos de grupos socioeconómicos altos también tienen mayores conocimientos y competencias en formación ciudadana que sus pares de colegios de grupos socioeconómicos bajos, ¿ya? Estas 12 claves que recorre y que profundiza el documento nos hacen una invitación a fortalecer 4 modos de convivir que en todas las escuelas permiten que estas competencias, habilidades, actitudes ciudadanas puedan florecer. Porque no da lo mismo, tal como yo les señalaba, no da lo mismo cómo se convive en las escuelas, porque en una escuela se puede favorecer la inclusión o se puede alimentar la discriminación, se puede aportar a la comunidad o se puede dañar a la comunidad. Por lo tanto, se aprende a convivir según la experiencia y la calidad de esta formación ciudadana que se construye día a día a través de los ritos que en las escuelas se dan, y según cómo esa experiencia va decantando y haciéndose rutina en el comportamiento cotidiano de cada uno de los actores de la comunidad educativa. Los ejes del trabajo identificados y descritos por este documento posibilitan modos de convivir en las escuelas que son fundamentales para que cualquier esfuerzo en educación ciudadana pueda dar frutos. Me refiero concretamente a la posibilidad de una convivencia basada en un trato respetuoso entre todos los actores de la comunidad. Me refiero a una convivencia inclusiva que se sostiene en el principio de la responsabilidad, que alude al ejercicio de los derechos, pero también al cumplimiento de las responsabilidades propias de cada uno. En tercer lugar, posibilita una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración, con un énfasis en la construcción y el desarrollo de un proyecto común y compartido por los actores, que se orienta a la formación integral de los estudiantes como propósito central. Al mismo tiempo, esto promueve relaciones de responsabilidad y solidaridad con el entorno y la sociedad, que algunas de las claves de este documento abordan en concreto. Y por último, y no menos importante, permiten un modo de convivir en donde se resuelven los conflictos de manera dialógica. Y este modo de abordar los conflictos es una manera efectiva también de prevenir el uso de la violencia en la convivencia cotidiana y también hacia afuera. Y supone que cada actor entonces debe aprender a identificar sus conflictos, reconocerlos como un desacuerdo, que es una expresión de la diversidad de opiniones e intereses que tienen los actores, y abordarlos entonces desde una perspectiva pacífica y dialogada. Leyendo el documento, en el fondo he buscado conectarlo con esta idea de que en las escuelas se enseña y se aprende a convivir, y en ese sentido la formación ciudadana es un medio habilitante para ello, que se traduce en una convivencia escolar mucho más positiva, que se debe gestionar también dentro de las escuelas, así como se gestionan los aprendizajes académicos. Esto se debe ir gestionando también dentro de las comunidades educativas, y en ese sentido el aporte de este documento, las 12 claves, permiten también a las comunidades escolares ir trabajándolas, ir monitoreándolas e ir intencionando algunas por sobre otras, dependiendo de sus proyectos educativos.
Para cerrar entonces, quisiera señalar que entonces con esta conexión entre cómo la educación ciudadana nos enseña a convivir de cierta manera en las escuelas y de cara a la sociedad, entonces la educación ciudadana se constituye hoy día como un horizonte ético de la política educativa y que invita a las comunidades educativas a pensarse a sí mismas, a mirar qué se aprende, quién aprende, cómo se aprende, a reconocer también qué tipo de relaciones predominan en el quehacer cotidiano y a trabajar en forma conjunta para transformar esas formas, esos modos de convivir y así alcanzar los objetivos compartidos en beneficios de los demás. Felicitaciones a todos los investigadores y a todo el equipo a cargo de la sistematización también de estas claves y cuenten con el apoyo del Ministerio de Educación también para darle una bajada concreta a las comunidades escolares a través de la colaboración, Claudia, que contigo y todo tu equipo hemos sostenido por varios meses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Raimundo Larraín. Y pasamos entonces la palabra a la señora Silvia Rux, nuestra coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Romina. Y bueno, empiezo con un saludo muy cariñoso para mis colegas, Claudia Mujica, representante residente del PNUD, Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe y representante de la UNESCO en Chile, señor Raimundo Larraín, qué importante, ¿no? Esto conjuntamente con el Ministerio de Educación, con el Gobierno de Chile. Por supuesto, a los panelistas que nos ofrecerán sus visiones, sus comentarios, algunas voces externas, porque ya hemos leído mucho este documento, qué bueno escuchar otras voces de sectores académicos, de personas además con el currículum como tienen nuestros panelistas del día de hoy. También quisiera un saludo muy cariñoso a mis colegas Sebastián, y bueno, Marcela no la veo aquí del PNUD, a Meriwin y a Romina de UNESCO, nuestros equipos técnicos que han trabajado tanto y quienes nos acompañan el día de hoy. Y permítanme, quizás con una nota un poquito personal, de verdad agradecer muy especialmente al PNUD y la UNESCO por esta invitación que hacen al lanzamiento del informe 12 claves para fortalecer la educación ciudadana en Chile. Y cuando preparaba mis palabras decía, tengo que enfatizar, hay 3 razones, y una lo dijeron quienes me antecedieron en la palabra. Obviamente es un momento histórico relevante para Chile en el marco del proceso constituyente. 2, lo decíamos antes de empezar con este evento, el Sistema de Naciones Unidas en Chile ha priorizado el tema de la educación cívica, la participación ciudadana, hace muchos años, desde hace muchos años. De hecho, es una de las líneas estratégicas que tenemos en nuestro marco de cooperación Naciones Unidas Chile, que fue acordado con el gobierno en un momento que se hablaba mucho menos de educación cívica en Chile, ¿no? Entonces, da satisfacción también ver que los temas que se han posicionado, muy impulsados por la UNESCO y por PNUD, se terminan concretando, ¿no? Ahora en un documento, y bien como decía el señor Larraín, después en acciones, experiencias concretas en las comunidades mismas, que se vivan estas 12 claves. Y tercero, si me lo permiten, o sea, la verdad que me alegra haber estado a tiempo, no estoy en los últimos días en términos de mis funciones en Chile como coordinadora residente, entonces cuando vi la invitación al lanzamiento me alegré mucho de poder acompañarles el día de hoy, porque justamente como coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, he visto cómo PNUD y UNESCO han ido consolidando toda esta energía y todo este trabajo conjunto en el campo de análisis y formulación de propuestas para fortalecer la democracia y las políticas educacionales. Lo hemos dicho, lo repetimos y no nos cansamos de repetirlo. La participación ciudadana es fundamental para el funcionamiento democrático. El involucramiento de las y los ciudadanos en la vida pública permiten que la deliberación sea diversa y representativa, genera mayores niveles de confianza en las instituciones políticas e incrementa la legitimidad del régimen político. Sin embargo, producto de la pandemia de la COVID-19, hoy se enfrentan una serie de desafíos
que, ojo, se unen a otros que ya conocíamos, porque en el caso de Chile, con excepción de lo ocurrido en el plebiscito constitucional del 25 de octubre de 2020, se observa una sistemática disminución de votantes en las elecciones y una baja participación de la ciudadanía en los asuntos políticos. Esto bien nos lo enseñó, nos lo mostró el PNUD en por lo menos dos de sus informes, recuerdo el de 2014 y 2018, ¿no? Cómo se ha ido siguiendo esto con los informes también de auditoría de la democracia. El contexto actual y las oportunidades de reencuentro a partir de una nueva constitución no pueden entenderse sin un involucramiento activo de toda la población, y diría especialmente de la juventud. Son los y las jóvenes quienes simbolizan las fuerzas que desembocaron en esa vía de discusión democrática para dar respuesta a los retos que enfrenta el país. Entonces estamos en un nuevo escenario, del cual se espera que emerja una democracia renovada, inclusiva, con nuevos actores, que requieren de una participación lo más amplia posible. Y decíamos, además de esa energía propia de la juventud, se requiere de conocimiento y de herramientas necesarias para incidir en esas grandes decisiones que tendrá que enfrentar el país. Entonces, lo anterior no hace más que evidenciar lo fundamental que es la educación cívica, especialmente dirigida a las nuevas generaciones, a la formación de esas nuevas generaciones. El sistema educativo debe tomar esa oportunidad y ayudar a dar respuesta a estos desafíos a través de estrategias de formación ciudadana que permitan transmitir valores democráticos y desarrollar las capacidades que niños, niñas, jóvenes, la población en general requieren para desenvolverse, pero también para crecer en un Chile que sea más participativo. Las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que son ahora recogidas por el PNUD y la UNESCO en la publicación que se va a presentar el día de hoy, constituyen un aporte para impulsar esos cambios significativos en la malla curricular y en el involucramiento de las próximas generaciones en el futuro de su país. Como ha destacado nuestro secretario general, Antonio Guterres, cito literalmente, textualmente, la educación es la clave para el desarrollo personal y el futuro de las sociedades. Abre oportunidades, reduce las desigualdades y constituye los cimientos de las sociedades informadas y tolerantes, y es un motor fundamental del desarrollo sostenible. Cierro comillas. Este informe de recomendaciones plasma nuestra convicción de que el desarrollo de una educación cívica, ciudadana, que fomente el aprendizaje de los valores, actitudes y comportamientos esenciales para la paz, la convivencia y la cohesión social, debe formar parte central del debate público nacional para impulsar una democracia sólida e inclusiva. En línea con la Agenda 2030, la esencia de esta propuesta radica en el carácter estratégico que la educación tiene para propiciar una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, generar las bases culturales de una ciudadanía democrática y garantizar el desarrollo de una población con conocimientos y competencias para convivir en sociedad. En definitiva, apostando por el mejoramiento y expansión de la educación ciudadana, esperamos que estas 12 recomendaciones contribuyan a renovar el compromiso con la democracia, pero sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Silvia Rux, y muchas gracias a todos aquellos, nuestros representantes, también al señor Raimundo Larraín, que dieron estas palabras de apertura y que nos han apoyado tanto a los equipos para poder continuar y hacer este trabajo que creemos y ojalá que sea una contribución para este país. Vamos a pasar ahora a la siguiente sesión y le voy a pedir entonces a mi colega Sebastián Madrid que realice la presentación de nuestro estudio, del estudio 12 claves para el fortalecimiento de la educación ciudadana en Chile. Mientras Sebastián se va preparando, quiero saludar también a todas las personas que se han incorporado, han sido como más de 50 en los últimos minutos, y también a aquellos que nos están viendo en YouTube, así que muchísimas gracias a todas y todos de todas partes de América Latina y el Caribe por estar conectados. Sebastián Madrid, por favor, adelante. Romina, muchas gracias. Saludo a todos y todas las que nos están viendo hoy en día. Agradezco mucho las palabras de las autoridades que han antecedido.
Voy a hacer una pequeña presentación en 5 o 10 minutos. Vamos a ver, aquí está. El documento 12 claves para fortalecer la educación ciudadana en Chile es fruto de un trabajo de varios años que hemos desarrollado en conjunto entre UNESCO y PNUD. Fue una idea que empezamos a trabajar hace un par de años dentro de UNESCO, dentro de PNUD, perdón, y nos dimos cuenta que necesitábamos el apoyo de UNESCO en varias cosas, y ha sido muy fructífero este trabajo. Entre medio de esto tuvimos el estallido social y la pandemia, que hizo cambiar de cierta forma algunos elementos, incluyendo 2 claves. Originalmente, esto eran 10 claves, y fruto de las contingencias y de los temas que hubieron en estos 2 grandes eventos sociales, decidimos incorporar 2 claves más. Este documento que hoy estamos presentando se basa en 2 fuentes de información. Primero, una extensa y realmente muy exhaustiva revisión y sistematización bibliográfica, tanto de estudios que realizaban metaanálisis, es decir, análisis de un conjunto más grande de estudios en la relación entre educación, ciudadanía y participación ciudadana. Y además revisamos intervenciones, sobre todo en América Latina, que fueran efectivas en la promoción y fortalecimiento de la educación ciudadana. Pero también este documento se nutre de la experiencia en el tema que ha tenido UNESCO y PNUD. En el caso de UNESCO, todo lo que es su trabajo muy fuerte en la promoción de la ciudadanía mundial, en la revisión y los fortalecimientos curriculares, que tiene un amplio trabajo, en materiales de formación docente, de directivos, de juventudes también. Eso era un material muy rico que nos hizo también ir revisando y contextualizando esta revisión bibliográfica. Y desde el PNUD, el proyecto Ciudadanía Escuela, que estaba en el antiguo área de Educación y Desarrollo Humano, donde se sistematizaron distintas prácticas que existían en los establecimientos chilenos que eran efectivas. El proyecto Ahora Vota, que realizamos en el PNUD antes de las elecciones del 2017, donde uno de los componentes era una intervención en establecimientos educacionales en lo que llamamos la Semana de la Democracia, donde había un conjunto de actividades que culminaba con una simulación electoral en paralelo a la elección del momento, donde participaron alrededor de 4.000 estudiantes, que luego tuvimos una evaluación, y distintos resultados de estudios sobre cómo ha venido transformándose la cultura política de Chile en los últimos 10 años. El informe se estructura en 2 grandes partes. Tiene primero una introducción que cuenta con un detallado diagnóstico sobre los cambios en la forma de involucramiento político en la juventud en el país. En el estudio 10 años de auditoría a la democracia antes del estallido, donde realizamos un conjunto de 5 encuestas nacionales entre el 2008 y el 2018, pudimos constatar una fuerte transformación en la forma de involucramiento y la cultura política en el país. Generamos una tipología de involucramiento donde uno de los grupos que llamamos los fragmentados eran aquellos que no se identificaban con ninguna posición política ni con ningún partido político, pero que a la vez tenían la extrañeza que, además de no estar vinculados con la política, participaban activamente en distintas acciones políticas. Ese grupo, entre el año 2008 y el año 2018, subió de un 5% de la población mayor de 18 años a un 25%. Y este grupo está conformado mayoritariamente por jóvenes que se socializaron políticamente entre la llamada Revolución Pingüina y el movimiento universitario del 2011. Es decir, esta tesis que los jóvenes no estaban y las jóvenes no estaban interesadas en la política ha ido mutando, y lo que hemos podido ver en distintos informes del PNUD es que lo que hay es una distancia con la política institucional, con los partidos políticos, con las elecciones, pero hay un acercamiento con lo político, con lo que pasa en la ciudadanía,
con lo público. Y así vemos que las formas de involucramiento, por ejemplo, en organizaciones sociales, es mayor en los jóvenes, el involucramiento político a través de las redes sociales es mayor en los jóvenes que en los adultos, o la asistencia a distintos tipos de participación política como las marchas también es mayor entre los jóvenes. Es decir, tenemos un cuadro que presenta un desafío al sistema político, de cómo vincular este interés de los jóvenes con lo público, con esta desafección con la política institucional, y para el sistema educativo también cómo enfrentar docentes con estos que se socializaron con otro tipo de cultura política, con estos jóvenes que están cambiando su forma de involucrarse con lo político. Esa es la primera parte y la introducción del estudio. Luego vienen las claves, que son 12 claves, y cada una de estas claves está estructurada en 3 grandes áreas. Primero, la relevancia normativa de esta área y cómo esta área es relevante desde el punto de vista de la justicia social, de la inclusión, del desarrollo sostenible, y para esto nosotros nos guiamos en lo que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como guía normativa de la relevancia de cada una de estas claves. Luego, para cada clave hay un diagnóstico de la situación del país para concluir con distintas propuestas de acción que pueden ser realizadas en las instituciones educativas desde parvularia hasta educación superior. Este texto no estuvo hecho para ser aplicado en la situación que tenemos hoy de educación a distancia e híbrida, pero consideramos con el equipo de investigación al cual estoy representando actualmente, que sí, muchas de estas propuestas pueden ser realizadas no solamente en el contexto de clases presenciales, sino que de clases híbridas o de clases remotas. Las claves se estructuran en 3 grandes dimensiones. La primera dimensión es sobre enfoques, perspectivas y temas. Es una dimensión de carácter más conceptual, un poco más abstracta, que trata de hacer algunas distinciones y generar algunos temas que consideramos que es relevante para fortalecer la educación ciudadana en Chile. La segunda dimensión tiene que ver con la estructura y organización del sistema, y la tercera tiene que ver con experiencia educacional en la escuela, en los jardines infantiles, en las instituciones de educación superior y en las prácticas pedagógicas. Voy a nombrar algunas que encuentro que son relevantes para culminar con una antes de cerrar. La primera clave es proponemos integrar los enfoques de educación cívica y de formación ciudadana en este concepto que nosotros denominamos educación ciudadana. Muchas veces lo que nos encontramos en estos años que hemos venido trabajando en el tema es que hay gente que dice que estos temas deben enfocarse solamente cívicamente, que los estudiantes deben conocer el sistema político, la administración del Estado, los procedimientos, versus otros que señalan que debe ser algo más cercano a la convivencia social, que genere cohesión, generando otro tipo de habilidades para insertarse en la sociedad en vez que exclusivamente con el sistema político. Nosotros creemos que con este concepto de educación ciudadana podemos generar ambas cosas a la vez. No es necesario optar por una u otra, y tratamos a través de este documento de mostrar cómo se puede hacer eso. Luego, la incorporación de la perspectiva de género, la situación que tienen las mujeres en Chile y en el mundo en el acceso a cargos de toma de decisión es muy disminuida en relación a los hombres, y esto no se da solamente en el ámbito político, sino que también se da particularmente en el ámbito económico. Muy pocas mujeres en directorios de empresas o en la primera línea gerencial de empresas, sobre todo financieras. Y esto también incluir a la diversidad sexual y sobre todo incluir a los hombres en la promoción de la igualdad de género, como también incluir la ciudadanía mundial. Hoy la ciudadanía no solamente se despliega en el Estado-Nación, sino que tenemos que ser capaces de ver una ciudadanía a nivel regional y a nivel mundial. Y estas dos últimas son para incluir temas que han estado en la pandemia, la ciudadanía digital, todo lo que ha sido o lo que fue durante la pandemia, el tema de las noticias falsas, de la desinformación, de la información malintencionada, y cómo generar habilidades y competencias
competencias entre nuestros estudiantes para que puedan dialogar con estas nuevas tecnologías en el ámbito político y social. Y otra que me voy a detener al final, que para nosotros es muy importante, es la promoción de un nosotros colectivos. Respecto de la estructura y la organización del sistema, algunos déficits temáticos que existen actualmente en el currículum, a pesar de los grandes avances y de las múltiples oportunidades que transversalmente nos da el currículum para trabajar estos temas. Estos temas se pueden trabajar tanto en la nueva asignatura en tercero y cuarto medio de educación cívica, como transversalmente en distintas asignaturas. Nuestros comentaristas hablarán de esto en mayor detención. Potenciar la educación ciudadana en los programas de formación docente. La literatura nos muestra que generalmente se tienden a concentrar en historia y geografía, son generalmente programas de carácter más teórico y hay una amplia demanda de los y las docentes por materiales didácticos que permitan bajar esta teoría de la educación ciudadana a la práctica en aula. O generar oportunidades de educación ciudadana a lo largo de toda la trayectoria educativa, que para nosotros es muy importante. La educación ciudadana no se agota en los últimos niveles, sino que debe ser desarrollada a lo largo de la vida. En términos de las experiencias escolares, fortalecer los espacios de participación al interior de las instituciones educativas, en la gobernanza escolar, a través de los distintos instrumentos. Por ejemplo, un estudio que realizó el PNUD en 2018 mostraba que en la primera elaboración de los planes de formación ciudadana, estos no habían sido hechos en el conjunto de la comunidad escolar, sino que tendían a concentrarse en los equipos directivos. Ahí hay un espacio para poder y un desafío para los establecimientos educacionales. Promover un clima de aula abierto donde podamos hablar y dialogar con otros que piensan distintos a nosotros y sentirnos seguros y protegidos de hablar en esta diferencia. Favorecer el uso de pedagogías participativas, y esto es muy importante para nosotros, de la experiencia. La educación ciudadana no es algo que se pueda transmitir de arriba hacia abajo, sino que es algo experiencial. Aprendemos a ser demócratas, aprendemos a participar ciudadanamente de manera activa a través de la experiencia cotidiana, no porque llenamos una guía o leemos un texto en particular. Y por último, profundizar el vínculo de las instituciones educativas con su entorno. Las escuelas no deben ser islas, sino que deben integrarse, y para esto el currículum nacional ofrece distintas oportunidades que hay que potenciar junto con nuestros docentes. Y para cerrar, quería detenerme en la clave número 5, en la promoción de la construcción de un nosotros colectivo. El año 2002, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzó su informe para el desarrollo humano que se llamaba Nosotros los chilenos, un desafío cultural. Este desafío sigue siendo igualmente vigente hoy en día, y particularmente después del estallido y después de la pandemia, y enfrentando el proceso constituyente que se viene. La relevancia es que tener un sentido compartido de las experiencias individuales, un relato, permite relaciones sociales más fuertes, que promuevan el bien común y que profundicen la democracia. Chile viene siendo diagnosticado hace mucho tiempo en distintos estudios como un país en el cual es paradigmático de sociedad individualizada, donde hay un déficit de identidades colectivas, donde hay una sensación generalizada que la sociedad se encuentra ausente de la vida de las personas. En esta frase, rascarse con las propias uñas. Tanto el estallido como la pandemia, como el proceso constituyente, nos han mostrado que además de algunas fracturas que pueden haber dentro de nuestra sociedad, también hay un proceso colectivo, los cabildos que se empezaron a suceder luego del estallido, la solidaridad comunitaria que ha surgido post de la pandemia, nos permiten pensar que luego de este proceso constituyente construiremos una nueva casa común, pero nosotros colectivo lo que apunta es a llenar esta casa común de un lugar que sea grato para todas y todos. Y para eso proponemos distintas propuestas, las pueden ver en el documento, como promover la asociatividad y la solidaridad en el currículum, en los planes de estudio, en las prácticas pedagógicas, como en las salas de clase, cuestionando y dialogar qué significa ser parte de un Chile hoy que ha cambiado profundamente. Es un desafío muy grande que tenemos, es un desafío muy importante y que a través de esta publicación esperamos contribuir.
La gente se preguntará dónde puede acceder a este informe. Este informe estará disponible en las páginas del PNUD y de UNESCO a partir de unos momentos más, o también la pueden encontrar en la página web estudiospenud.cl. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Buenísima la presentación, ya que te han elogiado bastante en el chat, y para mí y para todo nuestro equipo fue un enorme placer trabajar con el equipo del PNUD y especialmente con vos, así que muchas gracias, Sebastián. Fue una gran experiencia. Bueno, voy a pasar ahora a la próxima sesión, que son los comentarios a la publicación por parte de distintos actores de instituciones académicas, educativas y juventudes. Entonces, me complace presentar al señor Cristian Cox Donoso, de nuevo director del Centro de Políticas Comparadas de Educación, académico del doctorado en Educación Superior de la Universidad de Diego Portales de Chile. Muchas gracias, doctor Cox, y gracias por haber aceptado desde el minuto cero esta convocatoria. Adelante, por favor. No lo estamos escuchando, creo que está muteado todavía. Ahora sí, muchas gracias, Romina. Muchas gracias al equipo directivo de Naciones Unidas en Santiago por esta invitación, por este proyecto, por las generosas presentaciones. Falta tiempo y por lo tanto voy a ir directo a lo que se me ha solicitado. Quiero partir celebrando el informe y agradeciéndolo como educador y como ciudadano, no solo de este pequeño último rincón de América Latina, sino que de la región en su conjunto. Estas 12 claves las veo como, están totalmente referidas a Chile de alguna manera, pero son totalmente amplias y yo las veo del todo relevantes para nuestra parte del mundo. Silvia y las dos Claudias han hecho este equipo santiaguino de Naciones Unidas, de PNUD y UNESCO, algo que, lo voy a decir coloquialmente, es un regalo no solo para Chile, representado aquí su gobierno por Raimundo, que ya ha asegurado va a poner los esfuerzos y los canales del ministerio a difundir este documento, sino que, insisto, tiene un valor muy grande, más allá del país, para nuestra región, porque los problemas son bien comunes. Y quiero fundamentar esto. Primero, sobre la visión. Esta visión integradora con que parte el informe y esta forma de estructurar la problemática es muy valiosa. Es muy valiosa políticamente. El campo de la educación en América Latina concibe esta área, la ha concebido en forma bifurcada, donde pone la educación cívica, es decir, la preparación para la relación con el sistema político, como parte del pasado, y un pasado que en muchos de nuestros países se asocia a las dictaduras, ¿no? Y se produjo ahí una conjunción completamente negativa en su implicancia. Y es que, voy a comentarlo más específicamente en un minuto, nuestros currículos, nuestra formación de profesores, nuestra discusión educativa sobre esta área, identifica la educación cívica clásica, que en su corazón tiene la enseñanza de la relación con el sistema político, como anacrónica y además con estas asociaciones muy negativas con el autoritarismo. Y por lo tanto se la votó, se la abandonó. Y al abandonarla, y este informe es muy nítido de señalarlo, ahí lo señala muy positivamente. Yo creo que lo que va a ser este punto, que ha sido muy contencioso, va a ser ahora recogido con otra escucha, con otros ojos.
sobre el valor de que la verdad es que no hay educación ciudadana, sino integra convivencia y relación con el sistema político. Una educación que bifurca esto y abandona lo segundo, completa, y está olvidando algo crucial. No hay ciudadanía si no tiene visión, creencia, competencias para actuar políticamente, para actuar sobre asuntos de la polis y participar en ella políticamente. Y en esto el documento, insisto, con esta visión de integración, es la primera clave, la primera llave. La verdad es que esta llave abre todo el resto y lo estructura y en esta forma que es completa, que es armónica, que es fiel al propósito fundamental de esta área, en la experiencia escolar. Déjeme decirle también algo que ustedes dentro de Naciones Unidas ya casi se les debe olvidar, y es que cuando un árbitro internacional informado escribe de forma ecuánime sobre algo que está en disputa, los disputantes nacionales escuchan de otra manera. Y este documento, mi apuesta es que va a hacer ver lo que estoy mencionando con otros ojos y otra escucha, por nuestros formadores de profesores, por el profesorado de esta área y a la larga por la cultura educacional, trabajando en ciudadanía. Hay una promesa muy grande en eso y creo que esta apuesta de PNUD, que tiene esta tradición, como señalaba Sebastián, de alimentar la arena política chilena con información y visión sobre desarrollo político, más UNESCO y su misión y su ubicación en el corazón del campo educativo, es una conjunción poderosísima y que tiene este significado tan inspirador, y donde esta apuesta yo le veo muchísimas posibilidades de tener impacto en algo que está muy en el núcleo generador de qué es lo que hacemos y qué lo que no hacemos en educación ciudadana en los sistemas escolares de la región y desde luego en Chile. Voy a comentar muy brevemente, ya estoy cerca de los 10 minutos, tres títulos que tocan a algunas de las claves, algunas de las llaves adicionales. Voy a partir por la más compleja, lo voy a dejar a nivel de título, es la última que comentó Sebastián Madrid, sobre este nosotros colectivo. Yo con franqueza de colegas les digo de inmediato que hay una redundancia en el nosotros colectivo que me llamó la atención. Yo hablaría de un nosotros amplio. Ese es el sentido de lo que escribieron bajo ese título. Que tiene esa invitación pero ¿por qué esta repetición? Si el nosotros es colectivo. Claro, hay niveles de lo colectivo. Y hay un nosotros comunitario y propio de la fragmentación de la posmodernidad que es letal políticamente. Y eso es lo que está haciendo ver esto. Bueno, sobre este nosotros amplio, donde la recomendación es que la educación trabaje asociatividad, cooperación, solidaridad, respeto. Yo quiero hacer el punto de que aquí la posmodernidad en que vivimos, también en Latinoamérica, levanta una dificultad muy grande para formar en el nosotros amplio y formar en el amor, en la creencia, en la lealtad a algo amplio que supera tu propia comunidad, tu propio grupo, y que convencionalmente, tradicionalmente, por
por siglo y medio de los sistemas escolares modernos se hacía en base al referente nacional. Y algo que los sistemas educativos, y muchos de América Latina, no tienen problema, Chile sí, con el término patria. Se hablaba de la nación y la patria. Son sociedades de clases, son estratificadas, muy desiguales. ¿Qué es lo que las une? ¿Qué puede hacer la educación respecto a eso? Y construir un nosotros amplio. ¿Cuál es el referente de ese nosotros amplio? Históricamente fue la nación. En el último cuarto de siglo, todos los sistemas escolares democráticos tienen la dificultad de que la nación como referente ya no es relevante. Ni apela, ni atrae, ni lealtad, ni los afectos, ¿no? Por razones socioculturales complejas que no viene al caso de detallar. Entonces aquí hay un desafío gigantesco y donde la pregunta es si la patria y la nación ya no están ahí, ¿qué enseña a amar verdaderamente? Socioafectivamente, ¿qué enseña a amar la experiencia escolar? Que conecta con este nosotros amplio sin el cual no tenemos polis, no tenemos bases socioculturales profundas de política democrática. Eso sobre la clave 5. Sobre las claves 6 y 7. La 6 se refiere al currículum y la 7 a formación de profesores. El informe que ha abogado por esta integración entre convivencia y ciudadanía llega a este punto y le dice a Chile algo que yo, como acabo de argumentar, a lo mejor Chile al árbitro internacional le escucha, porque a su campo de investigación, respecto a lo que voy a decir, no le ha escuchado nada. Y es lo siguiente. El currículum de Chile, en su nueva asignatura, en la culminación de la educación media, tercero y cuarto medio, después de 10 años de discusión sobre cómo había que enfatizar, en la culminación de esta experiencia de 14 años de educación formal, de educación ciudadana. Bueno, y hay una ley del año 2016 y le tomó mucho al Ministerio de Educación, dos gobiernos, llegar a formular su ramo de educación ciudadana. Les comparto a la parte latinoamericana de nuestra audiencia algo sorprendente. ¿Podrán creer ustedes que el currículum nacional, en su definición sobre los contenidos de esta asignatura en la culminación de la experiencia escolar, no nombra voto, ni trabaja el concepto de representación? Esto es resultado de lo que el documento en su primera clave está advirtiendo. Si tú te olvidas de la relación con el sistema político, por alguna razón, yo di aquí alguna hipótesis de por qué lo hacemos en Chile, termina en esto. A un año de inscribirse y votar, nuestros egresados en su currículum, ni voto ni representación. Y el informe lo está diciendo en forma más diplomática, más fundada y balanced, ¿eh? Y ecuánime. Y por lo tanto va a ser escuchado. Pero miren qué paradoja más enorme. Y como investigador uno tiene que preguntarse cuál puede ser la fuente. Con un campo de políticas que ha discutido y trabajado sobre esto, que es informadísimo, que está conectado internacionalmente, que participa en las pruebas internacionales de cívica, etcétera, etcétera, que tuvo una ley sobre formación ciudadana antes de ayer. Y termina ignorando como el silabario del asunto. Bueno, muchas gracias a PNUD y UNESCO por poner esto arriba en el mástil y decir, ojo, ¿qué ocurre aquí, señores de Finisterre? ¿Qué les pasa?
Bueno, y por último, sobre la última categoría de esta muy buena organización, ¿ah? Entre paréntesis, super título, nadie se va a olvidar, 12 claves, el documento 12 claves. Se va a hablar por las 12 claves por mucho rato. ¿Ah? Y además tiene esta estructura tan fantástica, de clara y sencilla. ¿Ah? Perspectivas, organización, relaciones y prácticas. Bueno, en relaciones y prácticas, sobre la clave 9, participación, y el documento aboga por trabajar más a fondo, ¿ah? Las experiencias de participación, centros de alumnos, consejos de curso, etcétera, representación, intracomunidad escolar. Muy importante, muy importante. Aquí un alcance, si yo hubiera estado en el equipo, hubiera usado el término, no se trata solo de expandir la participación, porque la verdad es que tenemos centros de alumnos en todas partes y por conocidos y están ahí y muy activos en algunas instituciones, como que desde la docencia no le damos mucho valor. Están ahí. Y yo creo que la invitación es a resignificar lo que pasa en esa instancia. Y esa resignificación yo me gustaría poner sobre la conversación de esta tarde, importante para esta área, el que esta experiencia de participación en algo tan conocido es fundamental para trabajar 3 capacidades políticas, ¿no? 3 habilidades que tienen directamente que ver con la participación política. Deliberación, negociación y compromiso en el sentido anglosajón del término, compromise, ¿no? Das, concedes al otro, el otro concede y llega a la mitad del río en que se juntan las partes que han estado disputando. Negociación. Nuestros jóvenes, entre paréntesis, hoy día denostan al Congreso porque no entienden que esa arena está construida para la negociación, para el compromise. Y ven eso con ojos tales que condenan eso, que es de la esencia de la democracia, como inmoral. Bueno, muy importante tener ellos la experiencia en sus huesos de tener que negociar. Quieren que el paseo de curso sea al norte, los otros quieren ir al sur. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y la tercera, representación. El liderazgo estudiantil de Chile está contra la representación. Lee no sé qué sobre Atenas y democracia directa y están contra la representación. Nuestros jóvenes, los más activos, en los liceos emblemáticos y luego en la dirigencia estudiantil universitaria. 3 habilidades políticas adentro de la experiencia de centros de alumnos. Deliberar, negociar, ¿qué es ser representante? ¿Qué le exijo a mi representante? ¿En qué consiste esta relación? ¿Qué rendición de cuentas? ¿Qué responsabilidad al estar abogando, presentando los asuntos de otros? Un océano de riqueza, de potencial formativo en esta experiencia, ¿eh? Que es lo que subraya el informe, elocuentemente. Y sobre las claves 11 y 12, que tiene que ver con otra dimensión de la experiencia, ¿eh? La conexión con el afuera de la escuela y este crucial valor del servicio. Termino con esto, la literatura internacional de esta área converge completamente respecto a esta dimensión. Esto tiene que ser experiencial en 2 de sus dimensiones: centros de alumnos y lo que acabo de conversar. Y esto, servicio. Servicio. Vivir concretamente la experiencia de servir a un otros que está afuera y que es más grande que tú. Y ahí el único punto en que encontré que el equipo
y con esto voy a hacer otra valoración, que fue, me impresionó su sistematicidad en recoger los diagnósticos y las experiencias chilenas valiosísimas en este ámbito. Clave por clave. Otra contribución muy grande. Y aquí se le fue algo que lo quiero mencionar y con esto termino. Y que liga con la educación superior una parte. Dos términos. Prosocialidad, que está siendo trabajada sistemáticamente en varias de nuestras universidades, en el campo de la investigación y también del desarrollo. ¿Cómo enseñan las conductas prosociales? Que esto se liga directamente con la clave sobre el nosotros amplio, ¿verdad? Por un lado, y por otro, aprendizaje y servicio. Hay universidades donde hay una grande en Chile que tiene más de una centena de cursos que están bajo este concepto de aprendizaje y servicio, donde la disciplina en la que te estás formando, volcada, aunque hacer práctico afuera en la sociedad, y organizada esa experiencia como curso que te da crédito y parte esencial de tu formación. Le agradezco mucho su invitación y me pasé un poco en el tiempo. 1.000.000 de gracias. De nuevo, por estas 12 claves que van a hacer una diferencia en este país y más allá. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor Cox, y la verdad para nosotros es un honor que usted haya aceptado y también recibir sus comentarios y continuar aprendiendo. Creo que para todos fue, además de un comentario de la publicación, creo que asistimos como una conferencia dentro de una conferencia, una clase, así que como siempre muchísimas gracias, y lea realmente el chat porque hay un montón de comentarios que usted ha provocado. Muchísimas gracias. Gracias. Profesor Eduardo Cepeda, por favor, profesor de Historia del Liceo Manuel de Salas y también docente de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Solamente, profesor, decir algo, estamos un poquito pasados con el tiempo, le pedimos disculpas a la audiencia, pero creo que todos estamos como enganchados también en el tema, en el debate. Creo que teníamos ganas de hablar de este tema y de ponerlo en la mesa, de poner su urgencia y prioridad. Así que, bueno, profesor, le agradecería si usted pudiera tomar los minutos que habíamos conversado, y adelante y muchas gracias por participar. Muchas gracias por la invitación. Voy a colocar el cronómetro aquí para estar mirándolo y tratar de no pasarme. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Quisiera agradecer la oportunidad que tengo como profesor de aula en esta instancia de poder comentar esta, diría yo, necesaria publicación, ¿ya? Pese a ser un libro que le habla a varios actores educativos dentro de la sociedad chilena, para mí cobra relevancia como alguien que se desempeña en el sistema escolar, en este caso en el Liceo Experimental Manuel de Salas, pero también en cierta medida para volver a mirar las mallas y programas de pedagogía, ya que también trabajo en el área de ciudadanía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en el Departamento de Historia y Geografía. Y un poco consecuente con lo anterior, quisiera ocupar unos pocos segundos para saludar a las y los trabajadores de la educación, que hoy se han desempeñado con bastante incertidumbre, y algunos con poco apoyo y herramientas, pero también, y por lo que me ha tocado ver, dando lo mejor de sí mismos, quizás adaptándose a un contexto para el cual, en la mayoría de los casos, no fuimos formados. Quizás nadie fue formado para este contexto. Y bueno, saludar a mis estudiantes y a mis colegas. Para partir, quisiera decir que este texto debería ser un insumo fundamental de consulta tanto para las escuelas como para las universidades. Yo diría que es una especie de termómetro para ver cómo estamos en materia de formación ciudadana, de acuerdo a estas 12 claves. Transcurridos algunos años ya de la promulgación de la ley 20.911, el año 2016, la creación de los planes de formación ciudadana, y bueno, y las últimas bases curriculares promulgadas el 2019, que incluyen en el plan común una asignatura de educación ciudadana y una de ciencias de la ciudadanía para tercero y cuarto medio. Esto último lo encuentro muy, muy interesante como posibilidad para los profesores de ciencia.
Bueno, ya el doctor Christian Cox se refirió un poco a lo de las bases. Entrando al libro, yo quisiera agradecer que es un libro muy ameno, de fácil lectura, está muy estructurado, coincido plenamente con esta idea del nombre, de las 12 claves, como que se quedan ahí como una lista muy clara. No se queda situado tanto en una discusión teórica, pese que hay teoría, ¿ya? Y se agradece la evidencia que presenta. Y esta idea que transita de una justificación de la relevancia de la clave a un breve diagnóstico que logra sintetizar de buena forma los aportes de la literatura de los últimos años en materia de ciudadanía, tanto a nivel nacional como internacional, para finalmente ofrecer algo que en educación se agradece siempre, que son propuestas concretas para nuestro contexto, ¿ya? En algo que todavía quizás, y aquí me voy a referir después en la última parte, no hay tanta sistematización de experiencias de aula, diría yo, por lo que he podido buscar. Hay cosas, sí, muy interesantes, pero acá también hay un nuevo aporte. Ahora, algo muy importante para mí, en las consideraciones iniciales que quiero hacer del texto, es que incluye el contexto de pandemia. Y quisiera rescatar una idea que propone el texto, donde se plantea, y voy a citar, dice, se plantea que el cuidarse a sí mismos para cuidar a otros y a todos representa un ejercicio permanente y cotidiano de la ciudadanía. Y creo que eso, en palabras simples, es ciudadanía, lo que al menos yo quiero en esta quizás terrible cotidianidad que nos impuso esta pandemia. Hay una posibilidad de preocuparnos por el otro, por la otra. Pasando como a los aspectos más finos de la publicación, pensé mucho en qué comentar, me di muchas vueltas en qué podía aportar como docente, en lo que hago en la universidad, en la experiencia escolar, pero opté en esta oportunidad por poner el acento y relacionarme con esta publicación de lo que he aprendido de mis estudiantes, ¿ya? Como dijo Silvia por ahí, de los jóvenes, ¿ya? En el sistema escolar. Y en eso marcaré un poco los énfasis y solo en algunas claves, pese a que todas son necesarias y pertinentes, pero el tiempo es una limitante. Así que, a ver, en cuanto a la primera parte, en cuanto a enfoques, perspectivas y temas, y esta clave 1 que habla de integrar los enfoques de educación cívica y de formación ciudadana en la investigación y en las intervenciones educativas, la verdad es que es un tema. Al menos esto a nivel universitario, a nivel de formación de profesores, encontrar ese equilibrio es bastante complejo. Y ahí yo concuerdo con el profesor Christian Cox, porque de alguna forma sí lo he percibido y sí yo he caído en esa tentación de un poco olvidar la institucionalidad. Y me hago cargo de eso también un poco, como ir volviendo a encontrar ese equilibrio, ¿ya? Ahora eso en la práctica es muy complejo. Vamos a encontrar que hay miradas historicistas de la ciudadanía, otras incluso desde la ciencia política, quizás probablemente después Francisca nos va a dar esa mirada, del derecho, de las llamadas teorías ciudadanas. Y creo que todos quieren aportar, pero también el tiempo y el currículum es finito. Bueno, yo creo que es una gran tarea pendiente, y en lo personal a mí me gustaría como profesor tener una articulación con otras escuelas de pedagogía. Creo que falta eso, ¿ya? También, obviamente, de la ciencia política, de la filosofía política, creo que falta ese diálogo, ¿ya? En cuanto a la clave 2, incorporar la perspectiva de género en la educación ciudadana, concuerdo con las propuestas que ahí se plantean. Creo que todavía es algo muy débil en las bases curriculares, en los programas y en los textos. También hay grandes silencios sobre ese tema. Y aquí quiero compartirles también desde mi experiencia escolar que tengo la suerte de pertenecer a una institución que hace ya algunos años, a través de la propia organización del estudiantado, que ahí está mi énfasis, logra institucionalizar, ya desde su empuje, creo que es la primera unidad de género y sexualidades a nivel escolar, y que es multiestamental, ¿ya? Creo que hacen un trabajo enorme, y a mí me encanta esta idea que sea multiestamental, porque hay ahí, y tomo las palabras del profesor, vuelve la idea del voto, pero en la praxis, en la experiencia, vuelve la idea de la representatividad, pero en la vida misma, en la escuela. Y esa idea de que los miembros sean electos por los propios estamentos, por docentes, los representantes docentes, estudiantes, etcétera,
me hace pensar que en este ámbito vamos por el camino correcto. Probablemente falta mucho, pero se ha ido incluyendo la perspectiva de género en varios ámbitos en el plano educativo. Tengo un punto, quizás ahí un matiz con una de las propuestas que hace el estudio en cuanto a las capacitaciones y en la lógica de cómo se piensan. Ahora, más que un matiz o una diferencia, es como especificar algo que, de hecho, en mi experiencia personal me tocó tomar una capacitación de un curso muy bueno que se llamaba Género y Generación, en este contexto, a propósito de la unidad de género y sexualidades. Aprendí un montón, me cuestioné una infinidad de cosas, pero se nos pidió un proyecto como trabajo final. Y bueno, ¿qué es lo que pasa al final? Nunca pudimos aplicar el proyecto, ¿ya? Yo no sé si eso pasa en otros lugares, pero para mí las capacitaciones debiesen terminar siempre con una aplicación en las comunidades donde nosotros nos desempeñamos. Tiene que existir esa conexión, esa imbricación entre teoría y, bueno, lo que podemos realmente hacer en aula o en la escuela, ¿ya? Eso de la primera etapa, de la primera parte, no voy a alcanzar a referirme a los puntos que abordan estructura de organización, pero quiero ir a los puntos que yo creo que más puedo comentar, que son las experiencias escolares y prácticas pedagógicas. En cuanto a la clave 9, fortalecer los espacios de participación democrática al interior de las instituciones educativas. Quiero compartir con ustedes que donde yo trabajo hay variadas experiencias de participación democrática, ¿ya? Hay asamblea de estudiantes, no hay centro de alumnos, ¿ya? Y tienen obviamente sus propios estatutos y sus formas de articulación y de dirimir las diferencias y obviamente de elegir a sus representantes. Hay una forma ahí de pensar la democracia, hay un esfuerzo bastante importante de los estudiantes. Bueno, ya está la unidad de género, hay también desde los estudiantes la generación, la autogeneración de un ecolectivo que ellos le llaman, que tiene que ver con temas de sustentabilidad. Hay un consejo asesor donde todos los representantes de los estamentos participan asesorando al director. El proyecto educativo institucional fue construido multiestamentalmente y para mí en esas acciones hay mucho de ciudadanía, ¿ya? En la acción práctica. De hecho, quisiera comentarles que en este momento los estudiantes, el Liceo Experimental Manuel de Salas es un colegio que se financia de forma privada. Los estudiantes están ahora empezando una discusión para recuperar el carácter público, histórico del liceo. Imagínense la tremenda discusión. La están empezando ellos, ¿ya? Y nos están invitando a nosotros y nosotros estamos ahí viendo cómo nos insertamos, ¿ya? Elegimos al director de la comunidad. Al menos una parte del mundo docente elige al director, un grupo reducido, quizás un grupo privilegiado, pero se podría democratizar aún más si existiese la voluntad manifiesta de la comunidad. Ahora, en cuanto a la clave 11, favorecer el uso de pedagogías participativas y el aprendizaje a través de la experiencia, muy de acuerdo. Creo que ese punto, como es trabajado, lo encuentro verdaderamente un acierto. A mí me iluminó bastante. Yo diría y sugeriría quizás diversificar las estrategias participativas y no centrarlo, y no porque esté mal, exclusivamente en el sistema electoral. Es necesario, por cierto, pero pareciera interesante potenciar aún más la dimensión, por ahí también lo dijeron, deliberativa. Fomentar los debates y dentro del debate fomentar, aprender a escuchar, fomentar, aprender a argumentar. No es solo el debate una competencia, ¿cierto? Entendemos eso y creo que ahí hay un acuerdo. Pero también fomentar cabildos, conversatorios, los temas controversiales que también tanto nos ha aportado Abraham Maguenzo. El aprendizaje-servicio también es algo que yo rescato, o la misma pedagogía a la memoria. Ahora bien, pareciera que hay que ajustar ciertos elementos curriculares para poder llevar a cabo esta experiencia. Yo creo que ese es un nudo complejo, ¿ya? Y que no necesariamente tiene que hacerse cargo de la publicación. El sistema muchas veces, cuando digo el sistema, estudiantes, directivos, pruebas estandarizadas, exigen una gran cobertura curricular, bastante gigantesca, ¿ya? Ese profesor, yo creo que está organizando el debate, que yo encuentro que es una experiencia magnífica, está también paralelamente, digamos, entre comillas, estresado por cumplir con esa cobertura. Y ahí hay una paradoja, ¿ya? En historia, que es mi área, ciencias sociales, hay casi más objetivos que semanas de clase en las bases de séptimo, segundo medio. Obviamente que hay apropiación, obviamente que hay un manejo. Pareciera ser que las bases curriculares de tercero y cuarto son una oportunidad. Quisiera verlo así. Existe una posibilidad mayor de contextualizar, de apropiar, pero que también va a demandar docentes más preparados en articular sus clases.
En cuanto al aprendizaje a través de la experiencia, quisiera destacar, y con esto ya voy terminando, me falta una parte, pero ya me pasé, una experiencia solamente para terminar, que es una tradición estudiantil, es una actividad diseñada por el estudiantado. Ellos la organizan, invitan a profesores y profesoras a la comunidad. Ellos le llaman el Acto por la Memoria, y que recuerda un poco, conmemora las violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado, ejecuciones y desaparecidos dentro de la comunidad. Es un acto muy potente, pero es un diálogo intergeneracional propiciado por el estudiantado. No está en el currículum oficial, pero debería o debe ser una de las experiencias más potentes de aprendizaje reflexivo de las nuevas generaciones. Un rescate, yo diría, del pasado, de la memoria más íntima y cercana. Y ahí yo pregunto, ¿cuántas memorias tienen las escuelas? Yo creo que todas las tienen, pero ahí también hay una posibilidad también de trabajar con esa ciudadanía, ¿ya? No alcancé a hablar sobre el vínculo de las instituciones educativas con su entorno. Tenía un cierre, pero para no extenderme, y entiendo que hay acá una limitante de tiempo, eso sería en términos muy generales, para adecuarme al tiempo. Agradezco la publicación, de seguro le vamos a dar un muy buen uso reflexivo. Agradezco la invitación, y bueno, obviamente agradezco a mis estudiantes y a mis colegas que finalmente permiten que yo esté acá y pueda compartir estas palabras. Gracias al equipo que está acá y el trabajo hecho. Muchas gracias, profesor. Y antes de pasar a Francisca, les voy a pedir, o sea, sé que han hecho muchos comentarios en el chat, los hemos leído. Hay algunas preguntas que las he copiado, las he separado, pero si quieren hacer alguna pregunta concreta a los panelistas, le voy a pedir a los panelistas solo un ratito más si se pueden quedar. Y después vamos a dar el cierre al evento. Vamos quizás a dar lugar a 2 o 3 preguntas porque estamos un poco pasados de tiempo y les pedimos disculpas por eso, pero esperamos que este sea el primero de otros eventos, de otras discusiones que tengan lugar sobre este tema. Gracias de nuevo, profesor. Y bueno, Francisca, por favor, el piso es tuyo. Hola, bueno, primero que nada agradecerles a todos, para mí es un honor estar aquí, que me hayan invitado. A dar como la perspectiva como joven y también como muy interesada desde siempre en la educación ciudadana. Yo creo que desde que estaba en el colegio que me he interesado y ahora más estudiando me he ido metiendo más en el tema. Y también he aprendido mucho leyendo tanto del PNUD como de la UNESCO o al profesor Christian Cox. Entonces es mucho honor para mí poder comentar esta publicación. Como dije antes, la educación ciudadana siempre ha sido un tema que a mí me ha motivado harto. Creo que es algo esencial para que podamos ser mejores ciudadanos y poder contribuir a nuestra democracia, a que sean más saludables, más equitativas. Y creo que el aula para eso es un espacio súper importante, porque es el espacio de socialización primaria o más importante junto con la familia que tienen los niños y niñas. Y también algunas cosas que rescata el documento en ese sentido, que creo que es importante ir transitando un poco sin dejarlo de lado, pero desde lo cívico a lo ciudadano, dejando atrás sobre todo lo que tiene relación solo con los conocimientos para ir pasando a una educación ciudadana más integral, que ponga el foco en las actitudes, en las habilidades, en los aspectos socioemocionales que también se necesitan para ser un ciudadano activo, un ciudadano responsable, respetuoso, sobre todo en Chile y en el mundo también. Creo que este documento llega en un momento que es clave para nuestro país, tanto por la coyuntura de la pandemia del COVID-19 como también por el proceso constituyente que estamos atravesando. Creo que estas dos experiencias nos dicen de formas distintas que es importante que nos involucremos, que como jóvenes tenemos que participar, que dado lo que ya han dicho también y lo que demuestran varios informes internacionales de la participación juvenil que ha venido bajando en los últimos tiempos, creo que es importante volver a encontrarnos con esa ciudadanía activa, también con la importancia de la colaboración, de la empatía, y siento también que la participación juvenil se forja un poco en la escuela, y no tanto por lo que aprendemos, sino por las experiencias, como lo que decía el profesor Eduardo recién. Todas esas experiencias prácticas nos van formando en ciudadanía y nos van comprometiendo con un otro que no solo está en mi compañero, en mi profesor, sino que está allá afuera y que es ciudadano igual que yo al final. Entonces, al final, la participación futura de los jóvenes parte por el ahora y parte por participar en los establecimientos y en las distintas instancias que tenemos como jóvenes para poder involucrarnos.
creo también algo importante que rescata el documento es esta idea de poder transversalizar la educación ciudadana, que también es algo que se ha dicho harto, de no circunscribirlo solo a la asignatura de historia, porque somos ciudadanos siempre y al final podemos encontrar ciudadanía no solo en todas las asignaturas, sino en todas las prácticas que tenemos en el día a día. Y es importante que vayamos haciéndonos conscientes de que eso es así, o sea, de que podemos enseñar ciudadanía no solo en historia, sino en todas las asignaturas. También creo que hoy también con la pandemia tenemos la oportunidad de integrar ciertas claves que menciona el documento, como la educación digital, entender que no por estar lejos físicamente, sabiendo que la interacción social es un componente súper importante de cómo aprendemos ciudadanía y cómo aprendemos conviviendo al final, no por eso dejarla de lado, sino que comprometernos aún más con este desafío global que es la pandemia, y en ese sentido también incorporar la educación para la ciudadanía mundial, que también lo recoge el documento, salir un poco de lo local, y entender que también somos parte de algo mucho más grande que es ser ciudadanos del mundo al final. Otra cosa que me parece interesante y también como joven es rescatar la idea de que los niños, niñas y jóvenes no somos meros receptores de contenido ciudadano, sino que también pueden ser protagonistas del ejercicio ciudadano en el día a día. Y también esto como de los jóvenes no solo son el futuro, sino también son el presente. No hay que esperar para poder actuar. De hecho, ni siquiera es necesario, muchas veces en los colegios se cree como, pero yo no puedo votar porque no tengo 18 años, entonces mi opinión no cuenta. Es importante que vayamos un poco sacando ese paradigma, y también para eso es súper importante, una de las cosas que me gustó mucho del documento son estas experiencias prácticas, por ejemplo, la Semana de la Democracia, que creo que es una iniciativa del PNUD, en que los jóvenes de los distintos colegios hacían como una simulación de elecciones, tenían debates, y se iban acercando un poco a las prácticas y reconociendo que sus opiniones tienen validez. Algunas de las formas que pensé que podíamos como jóvenes contribuir a la promoción de la educación ciudadana y hacer realidad un poco estas 12 claves que menciona el documento, es por ejemplo a través de organizaciones o grupos participando, incluso formando ciertas organizaciones. Y aquí voy a mencionar una experiencia personal. Yo hace poco formé en conjunto con otras personas una organización que justamente se llama Diálogo País, porque como nos interesó mucho relevar esta idea del diálogo, de lo importante que es conversar, y aquí cito un poco lo que dijo el profesor Christian Cox sobre dialogar, sobre que no siempre vamos a estar de acuerdo, pero siempre es importante no tener la misma opinión, pero sí tener el mismo respeto, y aprender a escuchar al final. Todos podemos aprender algo de las distintas opiniones que tengamos, y ahí estamos siendo ciudadanos activos. Entonces, conformar ciertas organizaciones o participar también puede nutrir mucho cómo estamos trabajando por la educación ciudadana, y a también hacer realidad esta idea del nosotros colectivo que se habla en el documento. Y también otra cosa que quizás no abordaba tanto el documento, pero que creo importante, es trabajar desde otros espacios distintos a la escuela, por ejemplo, en las universidades. Y también se puede trabajar en la academia contribuyendo con las juventudes, ya sea en proyectos de docentes, etcétera, aumentando así el interés por participar desde la investigación, que también es tan importante y que nutre mucho las decisiones, aunque no siempre se lleven a cosas concretas en política, sí genera mucha información valiosa que puede nutrir la política pública. Y aquí también es súper importante escuchar las distintas voces, sobre todo uno piensa en los profesores, que quizás, no sé si no han sido tan escuchados, pero no están siempre en la toma de decisiones, y la política pública es en esencia interdisciplinaria, entonces yo creo que es súper importante aquí considerar todas las miradas. Eso, y yo creo que el documento, bueno, también resaltar lo claro que es, súper ameno, yo creo que está también en el sentido de los jóvenes, está para que lo tomen y lo lleven a cabo desde sus distintos lugares. Y eso, que hay mucho que podemos hacer juntos para poder materializar estas claves, y que las juventudes somos parte importante para poder hacerlo y para llevar a cabo estos desafíos que nos presenta el documento. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Y bueno, esto
es el servicio, ¿no? Y esto que hablaba el doctor Cox, y es el emprendedorismo social, y es el emprendedorismo político, y qué bueno que haya juventudes que quieran hablar de esto, que quieran trabajar por esto. Así que nada, felicitaciones también, Francisca, y acá creo que hubo un aplauso generalizado. Bueno, he rescatado algunas preguntas para hacerles. A los panelistas estamos muy, pero muy pasados, pero he rescatado dos. Entonces, una es, ¿qué hacer cuando la formación ciudadana que se desarrolla en las escuelas no coincide con la sociedad en la que vive el niño, la niña, el adolescente, el joven? Creo que eso es una pregunta muy interesante. La hacíamos ya antes de la pandemia, creo que la hacemos en los contextos complejos, crecientemente cambiantes en los que vivimos. Entonces, ¿cómo hacemos esta formación ciudadana para que, quizás la pregunta es orientada para que se adapte a los tiempos? Tiene que adaptarse a los tiempos, también hay valores, hay principios que son permanentes. Ya el doctor Cox hablaba un poco de eso antes, de conceptos, de patria, de ciudadanía, de participación. A ver, los panelistas, agradezco muy breve también, Sebastián, y si otros también quisieran de aquí, de los participantes, de nuestros panelistas, hablar. Doctor Cox, si le parece empezar. Está muteado, discúlpeme. Ahora. Tan intenso el intercambio que a uno se le olvida que no estamos juntos. Hay que desmutearse. Es una pregunta inmensa la que nos hace Romina, que viene desde el chat, y no tenemos tiempo. Entonces, titulares nomás. Y lo voy a poner en términos de una paradoja. Si la educación ciudadana no conecta con su sociedad, es irrelevante. Si solo conecta con su sociedad y sus conflictos y sus límites, y pensemos en sociedades de América Latina, no va a estar haciendo su labor tampoco. Educación ciudadana es sobre preparación para la democracia. El credo democrático, la democracia, dice un gran filósofo político y cientista político italiano, Giovanni Sartori, es un ideal. Y la forma de acceder a ese ideal que nuestras sociedades tienen organizada es la experiencia escolar. La experiencia escolar tiene que ser del aprendizaje de este ideal. Y ese ideal trasciende a nuestra sociedad. Déjenme poner un solo ejemplo. ¿Cómo enseña un profesor latinoamericano de cualquiera de nuestros países sobre el Congreso, sobre el Parlamento? Cuando en muchos de nuestros países es de las instituciones del sistema democrático representativo la menos valorada, sus representantes encuesta tras encuesta pésimamente considerados, espacio en el sentido común de esa niñez y su familia, de negociados, de corrupción, de inoperancia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ¿cómo se puede aspirar al cambio si la nueva generación no aprende, no tiene la historia larga y el valor inmenso de la representación política en el legislativo? Entonces, creo que este ejemplo lleva a poner en tensión lo que encuentro está tras la pregunta. Tiene que hablar de los dolores de esa sociedad respecto a su sistema político y trabajarla acorde con edades y en forma razonable. Y al mismo tiempo tiene que enseñar el ideal y trascender completamente, porque es solo en base a formar en el ideal que se van a adquirir los criterios normativos que te van a permitir criticar el presente. Primer paso de su transformación.
¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo lo criticas? ¿Cómo caracteriza su ilegitimidad? Si no es a partir de una base, que es moral al final. ¿De dónde viene esa base? Viene de un ideal, y ese ideal es trascendente. Conecta con una historia que tiene 25 siglos y unas ideas que nos elevan, que nos hacen crecer, que tienen ese carácter. Eso diría Romina. Gracias. Gracias, doctor Cox. Profesor Eduardo Cepeda, por favor. Uy, qué difícil pregunta, pero voy a tratar de situarme en otro lugar, en la escuela, como en lo que yo he podido ver como desde de la experiencia. No sé si tan basado como en evidencia todavía en datos, así que puede que a lo mejor me arranque a lo mejor de datos más precisos. Pero al menos puedo contar que muchas veces me tocó capacitar y acompañar a profesores para la formulación de los planes de formación ciudadana que aparecen con la ley, ¿ya? Y me da la impresión de que muchas escuelas lo veían como el cumplir con la ley. Y ahí yo vi que se estaba vaciando un sentido o lo profundo del alcance de esta ley, que para mí, lo personal, es la oportunidad de democratizar las escuelas, que todavía pareciera ser que en muchas partes de Chile sigue siendo profundamente autoritaria. Y ese autoritarismo pareciera que se reproduce de director a docente, de docente a estudiante, y que obviamente tiene un componente histórico de cómo fuimos educados nosotros, yo mismo, por cierto, ¿ya? Una educación muy vertical. Y ahí aparece una paradoja interesante, porque si bien se incentiva la participación también docente en muchas comunidades, como que ahora también se ve eso mucho más, en la práctica al docente se le evalúa principalmente por aprendizajes y no en un sentido más integral de lo que debiese ser la docencia. Finalmente, el docente prefiere privilegiar, llamemos como el trabajo para el cual lo van a evaluar, eh, pero no hay una cultura de la participación que otorgue espacios robustos, sino que muchas veces lo que queda, lo que sobró del tiempo, ¿ya? Y en otros contextos también pasa que la participación es un simulacro, poco vinculante, a veces poco transparente, lo que finalmente empieza a conspirar contra la voluntad de participación. Y ahí yo creo que hay un poquito de evidencia con lo que pasó con la implementación de los planos de formación ciudadana. Y en este estudio que sacó el PNUD también, que parece que en muchas comunidades aparece la figura del encargado de la ciudadanía y que muchas veces terminaron siendo los profesores de historia, pero no necesariamente se generó un gran diálogo. Yo creo que ahí hay algo que no sé si es un componente cultural, histórico, que todavía está muy inserto en la escuela, probablemente en la sociedad chilena, pero yo también creo que ahí hay un desfase entre lo que deseamos como ideal y lo que tenemos. Eso podría decir. Gracias, profesor. Francisca. Sí, no, también como en la línea de eso, yo también creo tomarme un poco de esta idea última, de lo que deseamos y lo que tenemos al final. Es un poco difícil a veces llevar a cabo todas las ideas que tenemos y todo lo que nutre la política y la investigación, pero creo que es súper importante construir desde las bases y desde la interdisciplinariedad las distintas cosas que vamos implementando. Y en general concuerdo harto con lo que dijeron los dos, entonces no sé, no tengo mucho más que agregar, pero esto sí como de llegar a consensos dentro de los distintos disensos y puntos de vista que podamos tener, construir juntos la educación ciudadana al final. Gracias, Francisca. Y una última pregunta que aquí nos realizan en la sección de preguntas y respuestas. Doctor Cox, hubo mucho interés en la paradoja que usted planteó, ¿no? Y la necesidad de recuperar, ¿no? O sea, los temas de representación, el tema del voto, por qué no están, la importancia de recuperarlo, su relación con el ejercicio de la ciudadanía democrática. Entonces, brevemente, porque estamos un poco atrasados, pero si usted pudiera ampliar un poco más y luego tal vez Eduardo y Francisca pudieran hablar unos breves minutos sobre eso. Doctor, disculpe.
muy sencillamente, el informe 12 claves sobre esta paradoja es muy iluminador. Ilustra cuál es su base, muestra que si dividimos las cosas, dividimos nuestra mirada respecto a este ámbito y elegimos participación, comunidad, el nosotros cercano y convivencia, y olvidamos la relación con el sistema político, el informe es muy elocuente, ¿no?, de los problemas que eso genera. Y los problemas que eso genera es que la experiencia escolar no va a estar habilitando para la participación política. Es así de grande lo que está en juego. Una participación política que, no porque esté cuestionada la democracia, epocalmente, la crisis de legitimidad de las formas representativas está en Europa, como en Norteamérica, como en Oceanía, es epocal. Y el desafío a la experiencia escolar desde lo que nos está ocurriendo es común. Y lo que sale de lo que estamos viviendo, pensemos en la pandemia, pensemos en el mundo de rodillas respecto a lo que estamos viviendo. Mirado desde la política, mirado desde las capacidades gubernamentales, lo único que hace es subrayar la importancia de la política, la importancia de ser capaces de autogobernarnos, de producir el timón que es capaz de responder a la complejidad que nos supera. Y que por lo tanto los requerimientos a las capacidades ciudadanas de las personas, de los grupos y de la sociedad, van solo creciendo. Y esos requerimientos apuntan completamente a este nosotros amplio, por los que aboga la clave 1 del documento. Si no vemos eso en la enseñanza, en las prácticas de hacer crecer a la nueva generación en esta dimensión crítica de la experiencia, que es la vida con otros, vamos a estar haciendo algo en forma completamente parcial y haciendo abstracción de algo que, si no lo resolvemos bien, cito de nuevo a Sartori, nos van a caer encima solas las soluciones autoritarias. Esas nos caen encima solas, dice Sartori. Porque la respuesta primaria de los grupos humanos a problemas de cómo gobernarse, del poder, son de ese tipo. La democracia es una construcción sofisticadísima, históricamente muy única, hasta antes de ayer. Entonces, juntemos estos requerimientos de la vida posmoderna, de gobierno, que es capaz de abarcar y resolver la complejidad para el conjunto, la polis. Eso es la política. Un relato que es capaz de unir todos los relatos y dar respuestas. Bueno, ese horizonte solo puede ser viable sobre unas capacidades de las personas de otorgar esa autoridad, comprometerse con este nosotros amplio y participar políticamente. Entonces, es crucial ver que esta disyunción que este campo ha vivido en la educación latinoamericana, tenemos que resolverla en la dirección que el documento tan señeramente fundamenta y muestra un camino de cómo hacerlo. Y ahí a lo mejor está el valor más trascendente de lo que estamos conversando esta tarde. Verdaderamente, Romina, lo veo así. Muchas gracias, doctor Cox. Profesor Cepeda.
y luego Francisca, y ya vamos al cierre. Yo creo que hay que hacerse cargo de la paradoja, efectivamente. Yo mismo, como mencioné, en algún momento estuve más cargado hacia la idea de la convivencia escolar y ha sido algo que uno ha tratado de ir recuperando también, hablar y referirse a la institucionalidad política. E incluso, aunque a mis estudiantes no les guste la institucionalidad, incluso aunque tengamos que hacernos cargo de un poco de esa distancia que hay entre la ciudadanía y, digamos, el Congreso, el Ejecutivo en Chile, que un poco tendríamos que nosotros hacernos cargo de esos platos rotos como docentes, y hay que hacerlo, por cierto. Aunque no les guste a los estudiantes, hay que conocer bien cómo funciona nuestro aparataje político, porque serán también estas nuevas generaciones las que puedan mejorar la nueva institucionalidad que quizás quieran fundar en un futuro, ¿ya? Que a lo mejor ya no vamos a estar nosotros. Y hoy día yo creo que la misma constitución, la discusión constituyente que está planteada en Chile es una oportunidad de aprendizaje y es una discusión que se tiene que llevar a la escuela, ¿ya? Los estudiantes tienen que saber qué es una constitución, cómo se construye una constitución, qué se puede discutir en esa discusión. Porque finalmente, como yo lo entiendo, la constitución también es una conversación sobre la distribución del poder y cómo somos una sociedad más democrática. ¿Y qué más necesario que eso en estos tiempos? Eso diría. Gracias, Francisca. Sí, yo creo también que es súper importante la idea de conocer para poder involucrarse más activamente. Si bien tiene que ser como un complemento, creo yo. Si bien tenemos que conocer, después es importante llevarlo a la práctica y también por eso es importante lo que decía el profesor sobre que las cosas que aprendemos al final terminen en una actividad práctica. Al final así podemos hacer realidad un poco esta idea de la ciudadanía, aprendiendo desde la perspectiva cívica o más de conocimiento. Pero yo creo que tiene que ser un complemento, ni muy tirado hacia los conocimientos únicamente, sino que también relevando los aspectos socioemocionales, sociales, de interacción, que es al final cómo se construye ciudadanía, es desde la misma interacción social. Y en ese sentido también es súper importante conocer acerca del voto, de los sistemas electorales, la constitución, etcétera, para poder desde ahí impulsar las prácticas y tener una mejor convivencia ciudadana. Muchas gracias, Francisca, y de nuevo a todos los panelistas, ha sido muy rico, también a todas y todos los participantes. Creo que esto también nos deja en cómo transformar, cómo las sociedades se transforman con democracia, por más democracia, a través de la democracia, y el conocer las reglas del juego es fundamental, ¿no? Entonces, y conocer las reglas del juego para poder transformar también esas reglas y para poder transformar la política y los propósitos de la política. Por eso es tan importante poder no pasar de la educación cívica a la educación ciudadana, sino de ver cuáles son los conocimientos que se necesitan para un ejercicio cotidiano, continuo de la ciudadanía, transformativo y responsable con los derechos humanos y las libertades fundamentales. Voy a dejar la palabra, el cierre ahora a la señora Mary Wynne Delaney, que es la jefa de la sección de educación transformativa de la L'Oréal CUNESCO Santiago. Y antes de pasarle la palabra, solamente despedirme y agradecer a todos y todas que han participado en este evento, por aquí en el Zoom y también en el YouTube, y a todo nuestro equipo, a Luis, a nuestro técnico informático, y también Carolina, Jerónima, Sergio, todo nuestro equipo de comunicación que ha colaborado también, y al equipo de comunicación de PNUD, que ha colaborado para que todo esto también sea posible y podamos estar en este evento. Muchas gracias, Mary Wynne, el piso es tuyo. Muchas gracias, Romina. Bueno, hablar de estos temas, yo creo que y con tal profundidad y compromiso que se percibe tanto de los panelistas que nuestro público en el chat siempre nos llena de esperanza y sueños, ¿no? Que nos unen, nos unifican y nos abren un mundo de posibilidades. Yo creo que una cosa muy atractiva del documento es que no tiene como punto de partida los problemas, los dilemas, las limitaciones, sino nos abre
muchísimas posibilidades para trabajar desde varios puntos de vista en distintos sectores. Sino es un regalo, son 12 regalos, digamos. Y las posibilidades de trabajar desde varios puntos de vista, sea en la academia, la construcción teórica, el tema de las estructuras necesarias, recursos que hacen falta para avanzar, y muy importantemente lo práctico, la experiencia, la experticia acumulada ya, y las posibilidades para ir mejorando las prácticas pedagógicas. Abren ventanas, puertas, mucho más que 12 puertas, yo diría, para que podamos avanzar en muchas áreas. Hay trabajo para todos. Hay 12 llaves, 12 puertas, muchos pasillos seguramente, pero ojalá que nos vuelvan a unir en esta visión tan amplia y tan profunda a la vez. Finalmente quisiera reconocer y realmente agradecer la palabra amor. No se escucha la palabra amor ni la moral muchas veces en nuestras actividades, los discursos, y yo creo que esto nos recuerda que la construcción de amor, sea a nivel social o en la intimidad, realmente está en la base de lo que hacemos, y junto con muchos otros valores. No hace falta mencionar lo que nos ha enseñado la pandemia, pero sin embargo realmente nos ha mostrado que los valores son lo que nos guían, los conocimientos, nuestros comportamientos que son tan importantes. Así que muchas gracias por recordarnos de la importancia del amor, de la solidaridad, del respeto, de las diversidades, de los temas de género, y así somos ciudadanos y ciudadanas de mil maneras. Así que muchas gracias, Silvia, por acompañarnos desde principio a fin. Las dos Claudias, como las llamamos, aportando siempre desde muchos puntos, desde los mandatos respectivos de nuestras organizaciones. Tremendo equipo de PNUD, con Sebastián, Romina, siempre nos está empujando a aprender y comprometernos más a estos temas. Raimundo Larraín, quien nos acompañó, profesor Eduardo Cepeda, doctor Cox, Francisca, miradas y perspectivas súper importantes, y yo creo que es solamente el principio. Y finalmente los y las participantes que han estado muy activos en el chat. Yo creo que hay que retomar muchas de las preguntas y empezar con otro ejercicio de construir puntos de entrada, puertas, llaves, lo que los llamemos. Así que gracias a todos y a todas. Cuídense mucho, ámense mucho, y nos vemos la próxima vez. Mary Wynn, disculpas por favor, la señora Claudia Mojica, representante del PNUD, creo que quería comentar algo, así que disculpas que yo también aparecí otra vez, yo no quería aparecer, pero muy cortito. Gracias, Romina. No, creo que todos, como hemos dicho, ha sido un tiempo importante que hemos dedicado. Solo quiero decir gracias de la manera más sincera en nombre de todo el equipo de PNUD, de UNESCO, de Naciones Unidas y quienes se han conectado. Pocas veces he visto tanta interacción, no solamente de tantos países, pero contenidos, preguntas, el debate que se ha provocado, de verdad creo que nos deja con este desafío de cara adelante. Alguien en el panel fue tan gentil en decir que recibía este documento como un regalo. De verdad, este espacio, el tiempo que nos dieron, es un regalo precioso que valoramos de verdad en todo el valor que ha tenido cada una de sus intervenciones. Yo recordaré este día como un día de crecimiento profesional y personal. Muchas gracias y espero que sigamos este debate que hemos iniciado el día de hoy y nuestros equipos siempre a la disposición. Que tengan buena tarde.
Muchas gracias, hasta pronto. Enorme gusto. Chao, muchas gracias a todas Chao, y todos. chao. Gracias. Gracias. Están muy bien. Muchas gracias. Adiós. Gusto.